Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, compañeros directivos de la zona escolar número 3. Hemos preparado este material para apoyar sus trabajos en los consejos técnicos escolares de cada una de sus escuelas. Les saludamos el equipo de supervisión técnico-pedagógico de la zona, el maestro Lalo, la maestra Mayra y pues su servidora, la maestra Beatriz. Bien. Los propósitos de esta reunión de la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar es que el colectivo docente reflexione sobre la importancia de desarrollar la autorregulación y la práctica del autocuidado, y que reflexione sobre la importancia de favorecer la comprensión lectora como una habilidad indispensable para acceder a otros aprendizajes en la escuela y para resolver situaciones en todos los ámbitos de la vida. Son esos dos propósitos los que tenemos que buscar que se cumplan, trabajarlos que se cumplan en esta tercera sesión. Tenemos materiales que podemos ocupar como son hojas blancas, lápices y bolígrafos para un ejercicio que hay que realizar, el video de educación inclusiva y el video del webinar de la asesoría, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido. Y finalmente, como productos, pues las acciones para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en la escuela. Bien. Entonces pasamos al punto número 1, que sería empiezo por mí. Se llama pienso, luego siento y actúo. Y aquí nos dice que vamos a reflexionar sobre cómo la autorregulación emocional y el vínculo que hay entre los pensamientos, las emociones y la conducta pueden ayudar a tener una relación con ustedes mismos y con las demás personas de mejor manera. Es una actividad entonces en donde se va a reflexionar acerca de cómo nuestros pensamientos, la forma en la que vemos las cosas, cómo procesamos los pensamientos, pues influyen en nuestras conductas y cómo la importancia de regularlas. Hay una lectura que viene ahí la guía acerca de las emociones, pero en términos muy generales nos señala que las emociones pues son respuestas fisiológicas adaptativas y que cumplen una función, pero aquí el problema es que permitimos que domine nuestra conducta, por un lado, y por otro también que carecemos de habilidades para regularlas. Las emociones, a pesar de que son respuestas fisiológicas adaptativas, podemos regularlas. Y esto es lo que se llama autorregulación emocional. Y tiene que ver en la forma en cómo enfocamos la atención hacia el problema, hacia la situación que está provocando la emoción, cómo interpretamos esa realidad y cómo reaccionamos. Entonces, acá nos dice la lectura que si nosotros tomamos conciencia de esto, vamos a comenzar a tomar conciencia de nuestras emociones y vamos a poder estarlas autorregulando. Lo que se maneja también con el término de tener inteligencia emocional. Entonces nos explican que cualquier situación nos provoca emociones. Y nos hablan también de que hay emociones que se conocen con el nombre de positivas y hay emociones que se clasifican con el nombre de negativas, pero que realmente son emociones en general nada más, y pues que ya vimos que son respuestas fisiológicas adaptativas hacia lo que nuestros sentidos están viendo, sintiendo o percibiendo. Cuando tenemos una emoción de las que consideramos como positivas, pues nos producen pensamientos funcionales y eso trae estados positivos y de bienestar corporal y físico en nosotros y nos hacen sentirnos bien y estar contentos. Pero cuando trabajamos más o sentimos más la parte de las emociones negativas, eso nos provoca pensamientos disfuncionales y eso nos provoca estados de ánimo de malestar, de enojo, de ira incluso. Entonces, por eso es muy importante controlar ese tipo de emociones
con pensamientos disfuncionales porque son los que nos llevan a tener problemas para relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros alumnos, con nosotros mismos. Pero nuestro cerebro es tan maravilloso que en la forma en la que nosotros lo estemos alimentando van a ser las respuestas que vamos a estar teniendo. Entonces, acá de lo que se trata es de que tomemos conciencia de cuáles son los tipos de pensamientos con los que más alimentamos nuestro cerebro y en el momento que tomemos conciencia de ellos, pues podamos entonces cambiar ese patrón de pensamientos disfuncionales por pensamientos funcionales y entonces las situaciones se vuelven de una manera diferente. Viene aquí en la guía lo que se conoce como el triángulo cognitivo. Entonces es esto precisamente, es esta relación que tenemos entre los comportamientos, los pensamientos y las emociones. Ante cualquier situación que nosotros estamos viendo, viviendo, teniendo. Pues los comportamientos pues tienen que ver con las acciones que nosotros vamos a realizar en función de lo que estamos sintiendo y de los pensamientos que estamos teniendo y estos pensamientos pues nos van a llevar a cómo vamos a interpretar la situación y las emociones a cómo la vamos a sentir. Tiene que ver con los cambios físicos y fisiológicos que vamos a sentir en el cuerpo producto de las acciones que vamos a hacer y de los pensamientos ante una situación determinada. Entonces viene este ejercicio para que lo trabajen con sus colectivos docentes, que a mí me parece sumamente pertinente y acertado, en donde van a pensar en alguna situación, ya les diseñé yo aquí el formato, ya nada más tienen ustedes que imprimir esta diapositiva y ya la pueden compartir con su colectivo docente para que realicen este ejercicio, en donde van a pensar alguna situación, determinada situación que cada quien quiera compartir. ¿Cuáles fueron los pensamientos que tuvieron ante esa situación? ¿Cuáles fueron las emociones que tuvieron ante esa situación? ¿Y cuáles fueron los comportamientos que tuvieron ante esa situación? Primero, cómo la vivieron. Y en un segundo momento, si hubieran tenido ante esa misma situación otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones y cuáles hubieran sido ese otro tipo de comportamientos. Entonces, es un ejercicio muy sencillo. Yo les sugiero que lo hagan con sus colectivos docentes, que se den el tiempo, porque en la medida que vayamos aprendiendo a regular nosotros nuestras emociones y a tomar conciencia de ellas, pues vamos a tener pensamientos funcionales que nos van a ayudar más ante las diferentes circunstancias y vamos a tener otro enfoque hacia los diferentes problemas por los que podamos estar atravesando. Bueno, pues muchas gracias y le cedo la palabra a la maestra Mayra. Hola, ¿qué tal? Bueno, para continuar con la guía, en el momento número 2, titulado Desarrollemos la comprensión lectora para favorecer la equidad y la excelencia, nos dice más que nada que este momento está dedicado a propiciar la reflexión sobre la importancia de la comprensión lectora como una habilidad indispensable para acceder a otros aprendizajes dentro de la escuela, así como también para enfrentar diversas situaciones en los diferentes ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, pues es necesario reconocer que esta habilidad se desarrolla, fortalece y transforma a partir de las tareas y experiencias que el mismo docente va enfrentando en las escuelas. Para ello, pues se tienen dos cuestiones muy importantes. La primera sería qué significa leer y la segunda, qué hacer para que la lectura active el pensamiento de las y los adolescentes. Para reflexionar en la primera pregunta sobre qué significa leer, es importante que tanto ustedes como todo su colectivo docente tenga en cuenta que quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla su pensamiento. Así lo señala el autor Daniel Casani, entre otros. Esta parte pues permite que el lector
en este caso los estudiantes, pues tengan la capacidad de expresar ideas, juzgar, discutir y tomar decisiones. Por lo tanto, leer es igual a comprender un texto, ya que se está interpretando, se construyen nuevos significados en la mente del lector y cuando nos volvemos lectores competentes, estamos dominando entonces ciertas microhabilidades de lectura, como pueden ser el resumen, sintetizar, seleccionar o discriminar información, que va a permitir entender de manera significativa el texto. También es muy importante pues tomar en cuenta que los conocimientos y las experiencias previas del lector van a ser un proceso indispensable para que exista pues una comprensión significativa. Por lo tanto, pues la lectura es un proceso de construcción de significados. Desde esta perspectiva, para la psicolingüística, la sociología y otras ciencias didácticas, tanto la lectura como la escritura se consideran prácticas sociales y comunicativas. En esto más que nada es en lo que se debe de estar reflexionando. Y bueno, uno de los ejercicios que la guía sugiere es analizar las ideas sobre el significado de leer que se expresan en el webinar Asesoría 2, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido. Ahí se subraya dentro del minuto 34.58 al 43.20, que sería la parte fundamental o alguna parte significativa, donde pues los docentes deben de estar reflexionando cómo favorecer la comprensión lectora en el aula y la escuela. Se pone una actividad donde se sugiere que también ellos hagan una reflexión sobre los siguientes pasos y estrategias que se emplean al abordar un texto. Es decir, esto puede ser bien tomado como parte de las estrategias que se realizan antes, durante y después de la lectura. Aquí en la guía, pues pone algunas respuestas como enfocarse en los verbos, imaginar lo que se va leyendo, identificar palabras clave, subrayar palabras desconocidas, hacer anotaciones, predecir el contenido de un título, inferir, tener claro el propósito de la lectura y comprobar las predicciones. Como ya se los comentaba, bueno, pues el estar abordando o inferir un texto antes de su lectura, pues va a permitir que se pueda interpretar, criticar, entender, utilizar o rechazarlo. Por lo tanto, es bueno hacer predicciones, formular hipótesis o generar ciertas expectativas. También durante la lectura se pueden estar haciendo algunas interpretaciones con significado, pero pues se recomienda que sea a medida que se va leyendo. También es importante plantear objetivos, organizar y participar la misma lectura. Y por último, que sería el después de la lectura, pues nos va a servir comprobar si se comprendió el contenido, con qué actividades, además de estas que presenta la guía, pues sería con realizar preguntas o realizar resúmenes. Y para continuar esta actividad, también ahí se subraya que del mismo webinar, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido, específicamente dentro del minuto 51.30 al minuto 1, bueno, pues se necesita o es fundamental revisar una estrategia de lectura muy común en los salones de clase y presenta algunas ideas sobre los cambios que son necesarios en las tareas que se proponen realizar en los adolescentes para favorecer un acercamiento a la lectura desde una perspectiva menos superficial, más profunda o más estratégica. Entonces, el colectivo docente pues tiene que estar reflexionando sobre los pasos o estrategias de lectura que deben intervenir para que el proceso de comprensión lectora sea satisfactorio,
algunas otras guías o directrices que se puedan introducir para favorecer en los estudiantes la comprensión de textos. Y bueno, esta parte que ya les comentaba hace un momento sobre qué significa para ellos la interacción del texto y el lector. Como ya les comentaba, pues es indispensable que los estudiantes tengan ya un cierto conocimiento de los temas que se van a estar leyendo para poder hacer pues una interrelación entre el texto y el propio lector. En esta parte también me gustaría comentar que la comprensión lectora pues no solamente es una habilidad aislada del acto de leer, es más bien pues una parte integral de todo este proceso que se va acumulando a lo largo de lo que se llama aprender a leer. Este proceso depende en gran medida de los conocimientos previos, como ya les comentaba, y bueno, al momento de que hay una asociación de experiencias y de experiencias también cognitivas del lector, se va generando conocimiento. Y bueno, aquí hay algunas recomendaciones que la misma guía sugiere para fortalecer la comprensión lectora. En educación básica, desde todos los niveles y grados, bueno, dice que es bueno hacer el diálogo previo sobre el tema que se va a leer, también hacer una primera lectura en voz alta, esto como decodificación de texto. Se requiere también varios acercamientos a los textos que se vayan a estar leyendo, como actos o recomendaciones pues generales. Asimismo, en las recomendaciones para fortalecer la comprensión lectora en educación secundaria, aquí que quede pues muy claro que no corresponde siempre a los docentes de la materia de español tener como toda esa responsabilidad sobre enseñar o a la comprensión lectora, sino que es responsabilidad pues de todos los maestros de todas las asignaturas, ya que pues leer es una herramienta que va a apoyar a los estudiantes a comprender y resolver ciertas situaciones en el aula y fuera de ella. También es conveniente que al leer un texto se invite a los estudiantes a compartir sus ideas sobre lo leído y la forma en que accedieron a ellas. Además, también convendría buscar información complementaria, pues que va a enriquecer lo que ya se acaba de leer. También, como otras sugerencias, pues se les recomienda que su colectivo docente tenga pues muy en claro que primero, leer debe ser una actividad pues voluntaria y placentera. En este sentido, pues la lectura debe ser valorada como un instrumento de aprendizaje, de información y de disfrute, lo cual va pues a generar mejores resultados al momento de la comprensión lectora. También hay algunos textos que por ahí pues se tienen y si gustan ya de manera particular, los interesados pues nos pueden comentar y les haríamos llegar todo este bagaje de textos que están principalmente diseñados para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de secundaria. O pudiéramos trabajar también algunas sesiones de taller con sus colectivos docentes en esta materia. Y bueno, una de las actividades últimas para este apartado que sugiere la guía también es observar el video Educación Inclusiva y reflexionar sobre de qué manera la comprensión lectora favorece la participación plena y el aprendizaje de todo el alumnado en la escuela y por qué es importante garantizar que todas y todos los estudiantes desarrollen sus habilidades de comprensión lectora, asimismo como favorecer la comprensión lectora en la escuela. Además, es necesario que ya como institución, pues, incluyan o reflexionen si deben modificar, aumentar su programa escolar de mejora continua
con respecto a actividades didácticas, comprensión lectora. Revisar también en otro momento pues la sección material complementaria, donde encontrarán la selección de textos y videos que ofrecen estrategias específicos. Esto pues ya sería un complemento también a lo que nosotros tenemos como material extra de comprensión lectora. Muy bien. Gracias, Mayra. El maestro Lalo les va a presentar el momento 3. Gracias, maestras. Buenos días, maestros. Un gusto saludarles. Y bueno, desde este colectivo, pues reciban un abrazo y un deseo de que este 2022 sea en gran manera exitosa en todas sus áreas de sus vidas. A todos y cada uno de ustedes y un saludo a todos sus colectivos escolares. Recordar, maestros, que este momento 3 de lo que nos propone la guía de los consejos técnicos tiene que ver con algunos asuntos prioritarios que nos vengan a fortalecer el programa escolar de mejora continua, el trabajo organizativo que estamos teniendo dentro de nuestras escuelas y desde la primera sesión de este ciclo escolar del CETE, nos sugirieron que pudiéramos programarlas desde el principio. Más sin embargo, si surge alguna situación y que ustedes consideren que se pueda tocar, no solamente en esta parte del consejo, sino que se pueda abrir otra sesión, también es óptimo porque va a atender una necesidad propia de la escuela en esta parte, en cuanto a atender los asuntos, las líneas que ustedes establecieron en sus programas escolares de mejora continua. En algunos casos puede ser diseño de planeación, estrategias metodológicas, fortalecer, por ejemplo, ahora que se nos pide que agreguemos a nuestro programa escolar de mejora continua el asunto que trabajó la maestra Mayra, que es el fortalecer la comprensión lectora. Recuerden que estas líneas, esta parte de la organización de la escuela es para fortalecer nuestro programa escolar de mejora continua. Recordando que nuestro programa escolar de mejora continua no es un documento que esté ya cerrado, sino es un documento que está abierto porque surgen nuevas necesidades. Por ejemplo, ahora regresamos presencial entre septiembre y diciembre y hoy regresamos, pero nuevamente a distancia o un sistema híbrido. No sabemos cómo está el comportamiento dependiendo de las condiciones sanitarias y esto nos va a ayudar, esto permite que las escuelas generen otro tipo de necesidades en base a las prioridades que se van presentando en el desarrollo del ciclo escolar. Entonces, como centros escolares tenemos que cumplir o buscar la forma de cómo podemos nosotros ayudar a nuestros docentes, ayudar a nuestros estudiantes para un mejor aprendizaje dentro de sus escuelas. En esta guía es importante, maestros, aunque nosotros hemos estado siempre dispuestos a apoyarles en estas partes que ustedes requieran en sus escuelas y seguimos en ese mismo sentido, la guía manda una liga donde si hay alguna necesidad en cuanto detecten una necesidad de formación docente, rezago y abandono escolar, ustedes van a poder accesar a esta liga a partir del 28 de enero y hasta el 15 de febrero. Y entonces ustedes van a desplegar esta liga y lo que suponemos es que al abrirla desde la federación se van a abrir algunos cursos o algunos talleres o algunos webinars en base a estas necesidades que se van detectando a nivel nacional. Entonces es importante, maestros, que estén ustedes al pendiente de estas fechas. Ahí viene en su guía, pero lo pueden ustedes agendar de una vez, abierta del 28 de enero al 15 de febrero. Y usted entra a esa liga y usted manifiesta ahí cuáles son las necesidades que requiere su centro de trabajo. Repito, va a ser algo que se va a desplegar desde la federación para que estén pendientes y podamos en conjunto con este colectivo técnico pedagógico poder ayudarles a disipar algunas dudas que se puedan presentar en este proceso. Y sí es importante en todo documento que revisemos los anexos, maestros. A veces no revisamos los anexos, no sabemos por qué. Pero en los anexos que nos han enviado las guías, viene todos los materiales que se requieren, los videos, incluso algunos videos los vamos a subir juntamente con este material, pero sí es importante porque vienen algunos materiales que son importantes en esa parte. Por ejemplo, el Aprende en Casa, bueno, en el anexo 1 de Expreso Mis Emociones, habla todos los materiales que tienen que ver con la autorregulación emocional, que es el primer punto que se trató en esa parte. Y vienen dos videos muy interesantes de cómo podemos nosotros ayudarnos a autorregular esta parte que
que luego a veces nos brinca tantito, ¿no? Y esas actividades. El Aprende en Casa viene un desplegado, maestros, que ustedes lo puedan revisar, porque ya genera otro tipo de opciones, aunque no tiene mucha demanda, Aprende en Casa, por diversas circunstancias, pero ya nos viene cómo lo podemos nosotros ver a través de internet, a través de la televisión, a través del radio. Y lo más importante es que luego creo que ya viene aquí una página donde usted lo puede descargar y lo puede imprimir en esa parte, para que usted tenga esa precaución de poderlo revisar y ver cuáles son los materiales que a los maestros les satisfacen del programa Aprende en Casa. Repito, ahora que estamos con este sistema híbrido o algunas escuelas por los contagios decidieron seguir trabajando a distancia, bueno, ahí están los canales para poder nosotros llegar a esa parte. Y el material complementario, que vienen todos los videos y la bibliografía que fortalece el trabajo de la guía. Como tal es una guía, pero lo que sí es importante es que revisen estos material complementario, porque les pueden ayudar a sus escuelas en este punto 3, que es el fortalecer el programa escolar de mejora continua. Y los pueden estar trabajando durante todo el ciclo escolar o lo que resta del ciclo escolar con algunos talleres o algunas actividades que ustedes realizan. Por eso es importante, más que ustedes revisen esta última parte de los anexos, material muy interesante que viene y muy productivo en su mayoría de ellos. Bueno, pues creo que por nuestra parte sería todo. Agradecerles la atención que tengan para con nosotros, recordarles que estamos en la mejor de la disposición. Vamos a seguir dando el trabajo de asesoría técnico-pedagógica en función de las necesidades que tengan con los colectivos docentes de sus escuelas. Ya trabajamos el taller de planeación con 2 escuelas, y nos gustaría trabajarlo con las demás escuelas de la zona, entonces sería cuestión nada más de que pues agendemos las fechas para poderlos trabajar o la temática que ustedes consideren más necesaria en este momento para fortalecer el trabajo docente en sus escuelas. Pues por nuestra parte sería todo y muchas gracias, Mayra. Al maestro Lalo, no sé si quieran agregar algo más. No, nada más recordar que estamos a la orden para atender cualquier situación técnico-pedagógica que requieran y con gusto estamos listos y dispuestos para apoyarles en su trabajo. Y gracias por su atención y su tiempo. Sí. Muchas gracias a todos. Estamos a la orden. Bien, hasta luego.